Ok, bienvenidos pues y bienvenidas tengan cada uno y cada una de ustedes. Nuevamente quienes habla su profesor Alfonso Inostroza. Vamos a iniciar lo que corresponde a la semana 3. Ahora nuevamente retomamos en historia lo que representa el análisis de los temas de historia universal. Y para esta semana tenemos gran parte del mundo antiguo para pues empezar a analizar a las civilizaciones esclavistas que llegaron a convertirse en estados y después imperios que asimilan no solo pues el bronce, sino también el hierro y llegan a tener una expansión territorial vasta. Hablamos de Mesopotamia, Egipto, India y China. Y esto es lo que corresponde a nuestro material para esta semana. A ver si lo pueden por aquí ya visualizar. A ver un ratito que se me... Ahora sí. Ahí está. Esto es lo que corresponde pues al análisis de esta semana. Y vamos pues a dar algunos alcances, sobre todo también ya para llegar al tema de las preguntas, ¿no? Pero vamos a dar algunos alcances que son verdaderamente importantes a tener en consideración cuando abordamos estos temas, ¿sí? Bien. Mesopotamia, Egipto, India y China hay que entender que surgieron posterior al desarrollo de la revolución neolítica. Nosotros entendemos que los seres humanos han pasado por un proceso de adaptación. En el momento en que nosotros habíamos abordado el tema de evolución del hombre, dijimos que todo ese proceso empezó durante la Edad de Piedra, específicamente en el Paleolítico. Y el Homo sapiens surge producto de toda una serie de cambios y en el Paleolítico superior ya se encuentra el Homo sapiens. Características importantes, el desarrollo del pensamiento concreto abstracto, el desarrollo del arte, tanto parietal como mobiliar, el desarrollo de armas. Y además también, pues, es el que conquistó el mundo, es el que llegó a Oceanía, llegó a América. Ahora, este Homo sapiens pasó por un proceso de adaptación. El momento donde logró dominar a las fuerzas de la naturaleza, sobre todo las fuerzas productivas, que las que le van a dar alimentos, es en el Mesolítico. Ese periodo es en el que vemos que el cambio climático de Pleistoceno a Holoceno se ha desarrollado y pues ayudó bastante a que el hombre no solamente vea que muchos animales de la megafauna se han extinguido, sino que también empieza a dominar la producción de los alimentos gracias a las estaciones. Ahí nace entonces la domesticación de plantas como la horticultura y la domesticación de animales como era el pastoreo. Ya para el neolítico, eso es agricultura y ganadería. Ahora, esa agricultura, esa ganadería, ¿agricultura de qué? Agricultura de lino, que es como el algodón, pero más fino para hacer telas, ya mejora en este caso su vestimenta, nace la textilería. Agricultura como qué? Como la cebada, como el trigo. Agricultura como la agricultura de hortalizas, cereales, menestras. Y ganadería como la crianza tanto de ovejas, cabras, cerdos, ave de corral, vacas, lo que le da la posibilidad, uno, de, al tener esta economía productiva, tener los excedentes, o sea, los sobrantes, para vivir más estable. Y empieza a desarrollar el trueque. Pero esto le ocasiona que socialmente se vuelva sedentario. Ese sedentarismo ayuda a que, pues, desarrolle otros oficios. Habíamos dicho que si produce el lino, puede desarrollar la textilería. Existen otros productos que la agricultura le ofrece, otras cosechas y las almacena en cerámica. Hay ceramistas. Además, socialmente, como se vuelven sedentarios y el conocimiento de la agricultura que se refiere a astronomía, ingeniería hidráulica, dominio de tierra, abonos, etcétera, necesita un grupo de gente más especializada que se va convirtiendo en el sector teocrático, en el sector que dirige a una sociedad. Entonces, nace la sociedad en clases, nace el Estado teocrático, nace la propiedad privada. Y con todo ello, entonces, podemos ver que el hombre ya no se agrupa ni en bandas ni en clanes, se agrupa en tribus, o sea, pueblos. Una sociedad compleja ya está representada en una ciudad. En la semana 1 habíamos visto, por ejemplo, la ciudad de Çatal Uyuk, que está en Turquía, que es una de las ciudades más antiguas de la historia. Pero este proceso en donde el hombre se adaptó en la agricultura y la ganadería, hay que tener en consideración que lo llevó adelante en 5 lugares en el mundo. Dijimos el creciente fértil, que es la zona donde se va a desarrollar Egipto y Mesopotamia,
la zona de Medio Oriente, donde se va a desarrollar en la península del Indostán, la zona de India, y en el lejano Oriente, entre los ríos Hoangho y Yangtze-Kiang, el río Hoangho, el río Amarillo, y el Yangtze-Kiang, el río Azul, donde se va a desarrollar China. Bueno, además también en Mesoamérica, la zona donde van a estar los mayas, y obviamente en nuestro territorio los Andes centrales, donde pues hemos visto en el Arcaico Superior a Cotox, Caral, Huaca Prieta, pues Áspero y todas estas grandes zonas arqueológicas que ya reflejan un gran dominio en la producción agrícola. Ahora, aquí, entonces, ya entendemos que si el hombre está estable, se ha adaptado, un recurso que es fundamental para que los hombres estén estables, sedentarios, es el agua. Y van a ver ustedes que en estas 4 civilizaciones necesitamos tener un río, un importante afluente del recurso hídrico en los ríos. Tanto en Mesopotamia, los ríos Éufrates y Tigris, tanto en Egipto, el río Nilo, en India, el río Indo, el río Ganges, y en China, el Yangtze-Kiang y el Huanghe. Entonces hay que entender en claro esto, por favor. Los ríos es algo que ustedes deben de tener en consideración para, uno, empezar a entender mi ubicación respecto a las características de mi ubicación respecto a estas civilizaciones. Pero yo como ya futuro sanmarquino, lo que hago es no memorizar. Lo que estoy haciendo con ustedes ahorita es hacer una interpretación, porque estamos hablando del proceso de adaptación del hombre, que va en un proceso de lo inferior a lo superior, de lo superficial a lo complejo. Por lo tanto, esto no fue mecánico, esto fue algo que toma, pues, proceso. Ahora, se asientan cerca de los ríos. ¿Y qué es lo que el hombre va a hacer cerca de esos ríos? Pues obviamente construir sus ciudades. Vamos entonces a entender cómo fue este desarrollo de fundación de ciudades. A ver, en el caso de Egipto, vamos a empezar con Egipto, así esto es una repasadita y luego vamos a ir profundizando en algunos aspectos. Por ejemplo, las primeras ciudades que vean acá el mapa, que se van a desarrollar en el norte de África, en lo que hoy es Egipto, alrededor del río Nilo, se le conocen como nomos. Estos nomos o provincias son las primeras ciudades que ya empezaron a fundarse en mayor cantidad durante la Edad del Bronce. A ver, un poquito otra vez nos reacomodamos. ¿Qué habíamos dicho? Que el hombre se volvió sedentario y dominó la producción agrícola durante el Neolítico. Fundó ciudades, hay clases sociales, propiedad privada y todo eso que dijimos. Pero gracias a eso, el hombre tiene ahora la alternativa de poder investigar aspectos de su naturaleza. Ejemplo, el hombre puede investigar algunos otros materiales como los metales. Por eso nace la edad del cobre. Aquí con la edad del cobre no significa que el hombre dejó la piedra. Recuerda que en historia es proceso. También sigue usando la piedra. Por eso se le llama periodo cuprolítico, es decir, cobre más lítico, metal más piedra. Otros le llaman calco lítico, otros le llaman eneolítico. Pero si ya el hombre usa un metal, eso significa, como habíamos visto la semana 1, que desarrolla la metalurgia. El primer metal, entonces, descubierto por el hombre es el cobre, y mediante la metalurgia, esto es la actividad en la que va a manipular el cobre. El cobre es un metal, es duro. ¿Cómo lo puedes derretir para transformarlo en adornos, en utensilios, en herramientas? Mediante la creación de hornos. Y así la metalurgia trabaja con hornos que a altas temperaturas derriten el cobre y por eso va a ser adornos. Ejemplo, collares. Ahí tenemos joyas. Utensilios. Ejemplo, ahí tenemos un vaso campaniforme. Usaban vasos en esa época. Ahí tenemos herramientas importantes. Ejemplo, tenemos el arado. Ahora bien, ahora que el hombre ya conoce algunos metales, empieza a seguir curioseando y experimentando, descubre el estaño y mezclándolo con el cobre, surge un metal más resistente, que en este caso es una aleación. Ahí viene el bronce. Y en la edad del bronce se fundan todas las ciudades que ahora sí les estoy comentando aquí, como son los nomos del caso de Egipto. Recuerda, nomos son ciudades. La revolución urbana primera en la historia se da durante la edad del bronce. Tú dirás, pero Alfo, tú me dijiste
que durante el Neolítico ya hay ciudades. Ok, claro, obvio, ya durante el Neolítico hay ciudades, pero ¿dónde es que esas ciudades van a reventar? ¡Pum! O sea, van a haber más ciudades. ¿Dónde van a haber cualquier cantidad de ciudades? Por eso le llamamos revolución urbana, edad del bronce. Y ahí es donde vemos las ciudades alrededor del Nilo. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que nazca Egipto como civilización, como estado, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Una de esas ciudades tiene que tomar el control de todo el territorio. En el caso de Egipto, Egipto se dividía en Alto y Bajo Egipto. En la zona del Alto Egipto, aquí en la parte inferior del mapa, vale decir, en la zona sur, es donde se inicia el río Nilo. El río va bajando de abajo hacia arriba, vean el mapa de abajo hacia arriba, por favor, y desemboca sus aguas en el Mediterráneo, pero a través de un delta. Recuerda, un delta son varias terminaciones. Es como que si mi brazo fuera el Nilo y mira cómo termina. Así, en deditos. Eso es el delta. Y esa zona ya corresponde al Bajo Egipto. Esa zona del Alto y el Bajo Egipto es el lugar en donde se encuentran las ciudades. Ahora tú dirás, pero profesor, ¿por qué fueron ahí, Alfo? ¿Por qué se fundaron ahí? Por el agua. Y recuerda que algo importante también. En el caso de Egipto, hay que entender que el río Nilo tiene un abono natural que viene siendo arrastrado en las corrientes del Nilo. Ese abono se llama limo. Y el limo es fundamental para que ya los hombres no tengan que estarle poniendo abono fertilizante a las tierras, porque ya esto es como una especie de dos en uno. Viene el agua más el fertilizante, o sea, lo máximo. Ya. ¿Qué tiene que pasar para que nazca la civilización? Una de esas ciudades, en este caso va a ser una que está en la zona del Alto Egipto, se llama Hieracómpolis. Esa conquistó a todas. Desde Hieracómpolis salió un importante guerrero, se va a llamar Menes o Narmer, y en sí se va a convertir en el primer faraón. Conquista a los gnomos del Bajo Egipto. Un dato interesante, los gobernantes de las zonas del Alto Egipto gobernaban con una corona blanca. Entonces Menes va con una corona blanca y conquista a las diferentes ciudades del Bajo que gobiernan con una corona roja. Y ahí es donde se mezcla el alto y el bajo, y la mezcla de la corona blanca del alto con la corona roja del bajo se hace ahora una sola, una especie de corona bicolor. Entonces, así como la bandera peruana, ¿no? La corona del faraón llega a ser de dos colores, ¿no? Blanca por el alto y roja por el bajo. Bien, ahí viene a darse una unificación. ¿Ok? A ver, vámonos ahora con el caso de Mesopotamia. Voy a dejar los periodos y eso al final porque estamos haciendo un análisis que ustedes de repente ya cuando vean la clase van a tener una base y que les va a poder servir para comprender mejor el tema. ¿Ya? ¿Qué pasa con algunos estudiantes que cometen el craso error de solo memorizar, memorizar y memorizar, y como no llegan a entender la hilación del tema, no interpretan? Al no interpretar, estás perdiendo herramientas importantes para poder analizar una posible pregunta ahora en tu primer examen, que sea una pregunta bien respondida. Mira, Mesopotamia. Mesopotamia no está en África, está en Asia, en la zona del Próximo Oriente o Cercano Oriente. Se le dice así porque está más cerca de Europa. Bueno, en esta zona van a haber dos ríos. A ver si los ven aquí. En las zonas de los montes Taurus se inicia el río Éufrates y se inicia en la zona también del monte Taurus el río Tigris. En todo su recorrido, el río Éufrates y Tigris forman casi como un 8. Aquí una bolita y abajo otra bolita. Y desembocan sus aguas en el Golfo Pérsico. Bueno, el río Éufrates y Tigris no se logran encontrar cuando casi forman la primera bolita. Aquí nomás se miran, pero no se tocan. Y donde sí se tocan y desembocan sus aguas es en el Golfo Pérsico. Ok. Como los ríos Éufrates y Tigris tienen también un fertilizante natural, llegan a bañar todo el territorio que está entre ambos ríos, y es ahí donde van a surgir las primeras ciudades. Pero más específicamente, podemos dividir el territorio de Mesopotamia en la zona alta, donde se inicia el río, en la zona media, donde casi se encuentran, se miran pero no se tocan, y la zona sur, baja, donde ya sí se van a tocar y desembocan sus aguas.
En la zona sur, donde ya se van a tocar y van a desembocar sus aguas, ahí se fundan las primeras ciudades. Tú dirás, pero Alfo, ¿por qué ahí? Porque ahí, gracias al recorrido de todo el río, ahí lograban desbocar todos sus minerales, o sea, abono, que les servía para que las tierras se vuelvan más fértiles. Y no pasa nada, las ciudades se fundan, tienen sus propios gobernantes, no nace Mesopotamia todavía, porque no hay una ciudad que haya logrado unificar al resto. Como cada ciudad tiene sus propios gobernantes, le decimos ciudades-estado. ¿Cuándo en sí se logró la formación de Mesopotamia? ¿Sabes cuándo? Cuando una ciudad se impone sobre el resto. Tú dirás, ¿y Alfo, cuál es esa ciudad? La ciudad de Akkad. Desde la ciudad de Akkad, los acadios, gentilicio, van a tomar el control gracias a un guerrero, Sargón. Ah, ya. Entonces, yo te dije que en el caso de Egipto era pues el gobernante que logró tomar todo el control era Menes o Narmer. Ah, pero en el caso de Mesopotamia es Sargón, Sargón primero. Y ahí nace ya el primer periodo de Mesopotamia. También en el caso de Egipto, ya ahí nace el primer periodo de Egipto. ¿Sí? Ahí está, recontra práctico. Vámonos con el caso de la India. Estamos hablando de localización para que puedan empezar a entender los temas, porque ¿cómo me voy a memorizar periodos si no encuentro una hilación, un sentido? Ya mira, en el caso de India. La India se desarrolla, como ustedes pueden ver, en Asia. A ver si por acá. La India se ubica en el sur de Asia, comprende una gigantesca península, el Indostán, a orillas del Océano Índico, estando limitada por los ríos Indo y acá está el río Ganges. Quiero que vean esto, por favor, el mapa. ¿Ya? Bueno, vean. En esta zona también los hombres necesitan tener ríos importantes. Indo y Ganges. Ahí se fundan las primeras ciudades. Pero acá hay un fenómeno extraño, mira. Las ciudades como Mohenjo-Daro, ahí lo ven con rojito. Jarapa, están con rojito, ¿no? Ahí faltan más ciudades, ya Lotal, faltan otras. Esas ciudades son ciudades independientes. Cada una tiene sus propios gobernantes. ¿Qué va a ocurrir para que otra vez surja una civilización? Tiene que haber otra vez, ¿no? Una que conquiste a todas. Oh, ya. En este caso, hubo un grupo de pobladores que se les conoce como arios. Estos arios llegaban de la zona del norte de Asia. Los arios llegaron y tomaron el control de esas ciudades. Lo interesante es que los arios introducen un enfoque religioso que terminará por imponerse en esa región. Así empezaron a traer su enfoque religioso, que se va a convertir ya en la religión del hinduismo. Trae incluso una lengua eh, a partir de este momento y escritura, ¿no? Que es el sánscrito, y también introducen el hierro, que es un importante metal para la fabricación de armas y herramientas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan los arios, hay una mezcla, una fusión, y así surge en este caso India. Entonces, en el caso de India es interesante, ¿no? Cómo es que con primero las ciudades, pero llegaron unos invasores, los arios, tomaron el control, impusieron una religión, el sánscrito, traen el hierro, ¿no? Incluso los caballos, y así se forma que se va a conocer como ya la civilización del Indo o de la India, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya. Ahora quiero que veas en el caso de China. China necesita, acá por favor, en el lejano oriente, no, perdón, más abajito, más abajito, más abajito, aquí está, a los diferentes ríos, que en este caso son el Huanghe, el río, o sea, amarillo, y el Yangtze-Kiang, el río azul. Ahora, entendamos algo. Esos ríos son claves, importantes para que podamos ver el desarrollo de un pueblo y de una ciudad. Pero aquí, en este caso, van a haber diferentes periodos expresados en diferentes dinastías. Ya vamos a analizar, en el caso de China,
el papel, la secuencia de esas dinastías y el papel importante que va a tener también la muralla china como mecanismo de defensa ante futuras posibles invasiones. ¿Ya? Bien. Primer entonces momento que ya empezamos a desarrollar es la ubicación en función a los ríos. No es que la civilización, Egipto, India, China, Mesopotamia, nace de un momento a otro. No. Primero hay ciudades, pero tiene que pasar que una toma todo el control, como el caso de Egipto y el caso de Mesopotamia. En el caso de India, caso raro, llegan unos invasores y se mezclan y toman el control. Y en el caso de China, van a haber siempre disputas entre familias que van a representar cambios de periodos históricos. Por ejemplo, ¿no? De la dinastía Xia, que es la primera, pasamos a la Shang, luego a la Zhou, luego Qing y luego Shang, que son cinco las que representan los cinco periodos históricos. Bien, vamos hasta aquí. Quiero ver si hay alguna consulta, duda o pregunta antes de poder continuar. ¿Qué tal? Buenas tardes a los que recién se han estado conectando. Por aquí su profesor Alfonso Nostroza. Para cualquier duda o consulta me pueden llamar simplemente Alfo, a ver si por ahí de repente algún alcance. He entrado a la primera parte de cómo puedo empezar a comprender estas civilizaciones para no entrar en el memorismo, en el dateo que si yo memorizo, se me va a olvidar rápido, a no ser que interprete. ¿Sí? Ya, entonces, primer truquito ya, ubicación con ríos. ¿Alguna consulta o duda respecto a eso o algo adicional? Profesor, ¿Cómo estás, Sofía? ¿Qué tal? sí, buenas noches, profesor. Tengo una pregunta. Sobre estos acontecimientos que sucedieron en esa época, o sea, esos acontecimientos que sucedieron en India, China, Mesopotamia y Egipto, ¿son contemporáneos? O sea, me refiero a que sucedieron cerca, o sea, el tiempo en que sucedió eso es cercano. Y la otra pregunta es, ah, la razón por la que invadieron a India. Ah, ¿Por qué invadieron a India? Excelente. Buenas preguntas. Mira, en el material que les tenemos de clase hay una línea de tiempo que les dejamos al final. Ahorita la voy a compartir para que la puedan visualizar, para que entiendas que sí, esas civilizaciones son contemporáneas. Quizá, por ejemplo, en el caso de Mesopotamia, es un poquitito más antigua, pero no es, digamos, una antigüedad respecto a Egipto, India y China que sea wow, ¿no? Mesopotamia ya está empezando por el 3000 antes de Cristo y por el 2300 ahí está arrancando Egipto. Entonces son casi ahí a la par, pero son, podemos decir así, contemporáneos o como sinónimo coetáneas, solo que están en diferentes zonas. En el caso de Egipto y de Mesopotamia están muy cerca, solo los separa el Mar Rojo para entrar a un continente o a otro continente. En el caso de Egipto, perdón, de India, al sur de Asia, en la península de Indostán, y en el lejano oriente ya está China. Ahora, ¿por qué pasa la invasión de los hindúes? Los arios que invaden territorio de la India lo hacen por la necesidad de tener tierras, de poder acceder a recursos que les permita tener una estabilidad de vida. Y esos recursos siempre son las tierras, siempre son el agua y algunas otras importantes materias primas o recursos naturales que les ofrezca el territorio, ¿no? Ya sea incluso animales, ya sea metales preciosos, lo que es fundamental. Ahora, no va a ser el único caso. Por ejemplo, ¿no? Egipto también tuvo invasiones. Tras el primer periodo, ahorita vamos a analizar o a verlo rápido, el primer periodo que es el periodo sumerio-acadio, se llega a dar la invasión de los gutis, por ejemplo, que es un pueblo que llega también a querer tomar tierras. Esos gutis son expulsados, nace un periodo que es el primer imperio babilónico y sucede otra invasión, pero esta es más fuerte porque los que llegan a invadir, que son hititas y casitas, llegan trayendo el hierro.
y Mesopotamia no conocía el hierro, solo conocía el bronce. Entonces, las armas de Mesopotamia con bronce eran más débiles, no tan, digamos, sofisticadas y tecnológicas como las que sí trajeron los hititas y los casitas. Aunque después se les va a expulsar y Mesopotamia vuelve a tomar el poder, pero en este caso nace el Imperio Asirio, que es otra zona de Mesopotamia, es en la ciudad de Asur, de ahí el Imperio Asirio, no estuvo libre de invasiones. Egipto, de igual manera, va a ser invadida después, en el pleno Imperio Medio por los Ixos. Los Ixos son otro pueblo que tiene hierro. Se les va a expulsar, pero después de un buen tiempo, ¿sí? Entonces, pero lo interesante de India, lo que tú preguntabas, es que sí, pues llegan a ser invadidos por la necesidad de acceder a recursos para sobrevivir, pero a diferencia de otras civilizaciones, estos invasores se mezclaron con la población y son parte de la cultura o civilización hindú, ¿sí? Hoy te voy a mostrarles ese cuadrito. Antes, alguna consulta o duda, por favor, respecto a alguna pregunta. Estamos analizando lo que es esta semana, el tema de Mesopotamia, Egipto, India y China. Vamos. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Duda, consultas por ahí? Vamos. Acá estoy abriendo el material que ustedes deben estarlo visualizando ahí, ¿no? El material respecto a lo que se va a trabajar esta semana, pero les adelanto la línea de tiempo que justo me preguntaba hace un momento su compañera. Acá está la línea de tiempo y se pueden dar cuenta así literalmente que son contemporáneas. Miren, el caso de Egipto, ¿ya? Año 3000 y miren el caso de Mesopotamia, ¿no? 3800, o sea, ahí están, ¿sí? Es un periodo de lapso mínimo por el que se diferencian, ¿ya? Mira el caso, por ejemplo, de India. Acá está surgiendo en el 3300, que va ahí con las anteriores, o sea, es ahí, ¿no? O sea, Mesopotamia está un poquito antes, ¿no? Un poquito antes, sí, pero es mínimo. Son contemporáneas por eso, ¿no? Mire. Y el caso de China, bueno, en el 2100 ya es la que está, digamos, empezando posteriormente, ¿no? Pero igual, van casi totalmente a la par. Miren el desarrollo de los diferentes periodos. En el caso de Egipto, el periodo arcaico tinita, imperio antiguo o menfita, medio o tebano, imperio nuevo o neotebano, y el bajo Egipto, momento tardío o saíta, ¿no? Mira el caso de Mesopotamia. Ahí están sus periodos, mira. Mira hasta dónde llega el caso del periodo tardío de Egipto, que es el año 1070, y el último periodo neobabilónico de Mesopotamia, que llega al 623 a.C. Mira la India, civilizaciones del Indo, primer periodo védico con la invasión de los arios, brahmánico, y mira hasta dónde llega, ahí está el Imperio Maurya, 321 a.C., y el Imperio Gupta se prolonga al 320 después de Cristo. ¿No? Pero, o sea, todo su desarrollo casi es contemporáneo. Y China, vean con la dinastía Xia, Shang, Shou, Qin y Qing y Han, del 2100 al 206 a.C., ¿no? Entonces, ahí les sirve esto, chicos, ¿no? Ya igual en la clase igual van a ver el cuadrito al final, ¿ya? Bien. ¿Alguna duda, por favor? Para poder, si no, continuar. Ok. ¿Qué es lo que entonces van a tener ustedes en consideración para el desarrollo del tema de esta semana? Primero, mi ubicación, ¿ya? Sé mi continente, los países actuales en donde se encuentra la civilización que estoy estudiando. Ejemplo, Mesopotamia. Está en el próximo oriente o cercano oriente. Asia, ¿no? Países actuales, Irak y Siria. Entonces, no es aconsejable hacer turismo en esos lugares por la guerra que se está desarrollando ahorita. Cuando empezó la guerra, ustedes saben que muchos peruanos estaban haciendo turismo allá en las diferentes zonas, en las ruinas, que están incluso cerca a las ciudades que corresponden a Mesopotamia. Hay otros lugares como, por ejemplo, Petra, hay zonas que están incluso por Jerusalén,
y también propiamente, ¿no? Que corresponden a las zonas de Mesopotamia, ¿no? Lamentablemente, la gente estaba visualizando capitales como Babilonia, las ciudades de Akkad, que son ruinas arqueológicas muy poco difundidas por el hecho de que el conflicto por producto del fundamentalismo en Asia, el fundamentalismo religioso, es una constante y ya es una guerra que tiene como 60 años y hasta hoy, ¿no? Vean, ya. Dos, el caso de Egipto. Norte de África, el río Nilo. Tengo actual país, Egipto. Tengo eso, ¿no? Entonces, y el caso de India, actual India, ¿no? En la península del Indostán, al sur de Asia. Y tengo mis ríos, Indo y Ganges. Y en el caso de China, lejano oriente, en el actual China, el río azul y el río amarillo. Punto, ya. Segunda cosa que tienes que tener en cuenta para los temas que vas a ver ahora esta semana. Los periodos. Los periodos. ¿Ya? Vamos, por ejemplo, a repasar el caso de los periodos de Egipto. Ojo, recuerda que no es una clase donde profundizamos, pero te explico el tema con herramientas que te van a servir para cuando analices la clase. Mira, en el caso de Egipto, mira, ya, tengo mi ubicación, el Nilo, sus bondades. A ver, yo sé que inicio el primer periodo porque ya hubo una unificación. Entonces, un importante guerrero se logró imponer sobre el resto. Entonces nace mi periodo arcaico o tinita. Ahora tú me dirás, profe, pero acá veo el periodo predinástico. Claro, predinástico significa que no habían dinastías, o sea, que no había un gobierno centralizado. Podemos decir una época donde solo están las ciudades, pero nadie gobierna sobre otra. Todo arrancaría con el arcaico o tinita. Ahora tú dirás, profe, ¿y por qué se le llama también tinita? Porque la capital se estableció en Tinis, que es una de las ciudades. ¿Ok? Bien, tengo mis características de ese periodo. Tengo a Amenesonarme, la primera unificación, capital Tinis, y ya sé que el faraón tiene un símbolo de la corona blanca por el Alto Egipto con la corona roja por el Bajo Egipto. La corona entonces es rojo-blanca, como la bandera de mi país. Ya está. Ahora me voy al Imperio Antiguo. Ya digo que es imperio porque Egipto logró tener bastante control como estado, tuvo mucho control sobre los diferentes territorios. Entonces se volvió de la noche a la mañana un poderoso imperio. Es ahora la capital, la ciudad de Memphis, que se estableció, por eso se le llama Menfita, también periodo Menfita como capital, Memphis. Y aquí miren ustedes la etapa de expansión territorial y gran prosperidad. Destacan las grandes pirámides, ¿no? Las pirámides del desierto de Giza, que son tumbas, principalmente las de Keops, Kefren y Miserino. Después vemos que hay otros tipos de tumbas, como la pirámide que está aquí, que es la única, esa no está en Giza, está en el desierto de Saqqara, es la pirámide de Sócer, que es el faraón Sócer, tiene 6 niveles, ahí la pueden visualizar. Justo en mi canal la llegué a poner en un videíto de un viajecito que me hice por ahí, por Saqqara, ahí en Egipto, ¿ya? Ya les puedo contar después, es bastante barato, en verdad, visitar Egipto. Lo único caro es el pasaje, ¿ya? Pero ya eso hay que pagarlo en cuotas, ¿ya? Pero después las ruinas son bastante accesibles. El precio del turismo en Egipto es como en el Perú, más barato incluso en algunas zonas, salvo pues el pasaje, que eso sí es bastante fuerte. Ahora mira, el Imperio Medio. El Imperio Medio es cuando ya terminó el Imperio Antiguo, producto de que los diferentes gobernantes de las provincias o los nomos, esos gobernantes se les llaman nomarcas, se levantaron y tomaron cada uno su posesión sobre su ciudad, generando que ya no haya centralismo. Entonces, por eso que hay un periodo de interrupción, porque los nomarcas debilitaron gradualmente el poder del faraón, dando paso al primer periodo intermedio. Entonces, mira, del 2165 al 2065 son 100 años donde no hubo un Estado que centralizó todo, que unificó todo. Es una interrupción, un intermedio. Hasta que Tebas, como vuelve a ser la capital,
Aquí es acá donde Egipto se vuelve a reunificar por segunda vez bajo el gobierno de Mentuhotep II. La ciudad de Tebas se convirtió en la capital imperial, se realizó la fusión del dios Amón, divinidad del Alto Egipto, con la del dios Ra, divinidad del Bajo, con el objetivo de consolidar una unidad política a través de un dios oficial. Ahora, ¿por qué llegó a su fin? Te comenté hace rato por la invasión de los Hicsos. Y luego de un tiempo, termina en el 1785. Mira, pasaron literalmente casi 2 siglos para que ya se expulsen a los Hicsos, y es aquí donde Egipto asimila el hierro. Y aquí van a ver ustedes una serie de faraones importantes, ¿no? Desde Tutmosis III, que logra la máxima expansión, a Menofis IV, que luego se va a llamar Akenatón, que generó una reforma monoteísta. Todos van a creer en un solo dios, Atón, el dios sol. Luego viene Tutankamón, luego viene Ramsés II. Y ese es un periodo interesante con algunas características importantes de esos faraones. Y acá está la baja época o tardía o la época saíta, donde destaca la gran Cleopatra. Habrán escuchado ustedes de la faraona Cleopatra respecto a que pertenece a la dinastía ptolomeica, muy famosa por su excentricidad en el aspecto de sus relaciones, ¿no? Entonces, la gran pregunta era, ¿no? ¿Y era guapa, era linda, hermosa? Bueno, linda, 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 como decimos, la hermosura de una mujer no la tenía, ya, aunque en gustos y colores no hay autores, ¿no? Pero dicen que era atractiva. O sea, tenía un sex appeal que era atractiva. En la serie que último se llegó a pasar en Netflix, de 8 capítulos, serie documental, el egiptólogo, uno de los más grandes, ¿no? Reconocidos a nivel mundial, Howie, se quejó porque Cleopatra aparecía, bueno, y estaba siendo interpretada por la esposa de Will Smith, y la esposa de Will Smith es negra, ¿no? Y pues decía Howie, ¿cómo es posible, ¿no? Que pongan a Cleopatra como negra, si Cleopatra no era negra. Cleopatra, por ser de la dinastía ptolomeica, tenía raíces griegas y una cierta procedencia, que su fenotipo no le era para que haya sido interpretada por ella, ¿no? Pero, ojo, en el documental bueno, la esposa de Will Smith está perdida, ¿no? Ella no sabe estos aspectos que le estoy comentando a ustedes, están más allá del debate y lo que representa, ¿no? Ustedes dirán, profe, ¿por qué tiene que ser negra? O sea, no es tanto eso, sino, o sea, quiero que se pongan en los zapatos de un egipcio y sobre todo de una persona que le encanta la historia y defiende su postura. Ejemplo, nosotros, los incas. ¿Tú te imaginas que Netflix haga una serie de los incas y que Pachacútec sea rubio y tenga el cabello ondulado? Pues eso sería pues algo jalado de los cabellos, pues. Porque sabemos que el fenotipo del poblador de los Andes centrales es un fenotipo netamente autóctono, es un indio, propiamente de las poblaciones aborígenes, oriundas, ¿no? Primigenias, ¿no? Y sabemos cuál es el fenotipo. Entonces, jamás podríamos pensar, pues, que Pachacútec, ¿no? Rubio, blanco, o qué sé yo, por último, un Pachacútec negro, ¿no? Pues, entonces, obviamente, sí, va a ser chocante porque estamos hablando de un estado, una civilización que alcanzó el grado de imperio y dejó culturalmente mucho, y sobre todo es algo que representa un territorio, el pasado. El pasado tiene un peso enorme, chicos, no es algo para tomarlo a la ligera, y es algo que para, sí, destacar aspectos en donde uno se siente orgulloso y pues obviamente, ¿no? Destacar lo positivo, también estamos siendo objetivos y destacar lo negativo, ¿no? Pero para eso empezamos a culturizarnos, a cultivarnos, ¿no? Entonces, si se tiene que hacer algo acerca del pasado, se tiene que hacer bien, se tiene que ser aproximado. No perfecto, pero aproximado. Y esto es un aspecto que, pues, ¿no? Acá les comento, ¿no? Entonces, las egiptólogas que defienden la postura de que Cleopatra pues, es negra, pues justamente son dos egiptólogas negras, ¿no? Y ellas dicen, no, pues no, no hay prueba que diga que Cleopatra no era negra, y por lo que siempre hemos escuchado ha sido negra, y han chocado con la postura de Howie, ¿no? Grandemente. Pero ella va a tener mucho que ver con la relación de Egipto en su proceso de decadencia, y Roma, que es
en ese momento un estado en proceso de ascenso. Roma, lo vamos a ver en la semana 5, está en un proceso de desarrollo, ya es una república, no es una monarquía, es una república y está creciendo y Cleopatra logra tener cierto contacto con un importante general que ya es reconocido como una autoridad hecha y derecha en Roma. Me refiero a Julio César. Entonces Julio César llega a tener una relación con Cleopatra, ¿no? Entonces es interesante cómo el hecho de que lo que Cleopatra intentó hacer, ¿no? Viendo que su estado, o sea, Egipto ya no era un imperio, había decaído de nivel, estaba en proceso de crisis, pero ella intenta salir tomando una especie de alianza con Roma mediante su relación con Julio César. Tienen un hijo, Cesarión, pero hay que también tener en cuenta el carácter de los romanos, ¿ah? Los romanos son italianos, ¿ah? Siempre han sido muy exquisitos, ¿ah? Y nunca han querido tener, siempre han conservado la pureza de su raza. Y en ese sentido no querían tener nada que ver con esta cultura africana, ¿no? Con esa civilización africana, ¿no? Tanto así que, pues, le van a dar la espalda a Julio César. Y los mismos senadores terminan acuchillándolo a Julio César, ¿no? 23 veces en el Senado de Roma. Y nadie contó con que el hijo de César, pero no Cesarión, no con Cleopatra, su hijo con otra mujer, en este caso es Octavio. Nadie contó con que César dejara un testamento y que Octavio tomaría la batuta si es que su padre fallecía, ¿no? Y en Roma, eso sí, las leyes se respetan, ¿no? Pues la cuna del derecho. Entonces, él tomará el poder. Pero Cleopatra quiere seguir intentando, ya no está Julio César. ¿Quién está ahora? Ahora está Marco Antonio, que viene a ser el amigo de Julio César y que ahora es un hombre importante que el Senado le ha puesto toda la confianza para que el hijo de Julio César, Octavio, no se extralimite en poder. Entonces ha formado un segundo triunvirato, un gobierno de tres, con, en este caso, Octavio, Marco Antonio y pues eh, Lépido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que representa este triunvirato? Un gobierno que intentará llevar a Roma por un buen camino, pero Cleopatra seduce a Marco Antonio, que era el hombre de confianza de los senadores romanos, y estos se quedan, ¿pero qué pasó? Estábamos confiando en que tú más bien tienes que frenar a Octavio y ahora terminas empiernándote con Cleopatra. Entre Cleopatra nadie lograba tener pues ese reparo, ¿no? O sea, Cleopatra era Cleopatra, ¿no? O sea, no era una mujer, como les digo, según las fuentes, hermosa, pero era atractiva, ¿no? Tenía un sex appeal. Entonces, logró pues enredarlo, ¿no? A Marco Antonio, tuvo 3 hijos con él. Entonces ahora el Senado le da el respaldo a Octavio. Es decir, no queremos nada con Egipto. Y se enfrentan. Y ese es el final de Cleopatra, intentando pues a toda costa salvar a su estado. Y finalmente Octavio logra ganar la guerra, ¿no? Logra ganar la guerra. Y el final es muy, muy fuerte, ¿no? Ella, por lo que ha intentado hacer, es amenazada, intentando ser llevada a Roma, donde a Octavio le jura, ¿no? Le dice, o sea, Octavio sabe que su padre, él cree que ella es una bruja que ha seducido a su padre y que su padre por eso estaba tan perdido y se estaba hechizado, embrujado. Entonces le dice, ¿no? Con tus hechizos conmigo no funcionan, le dice, ¿no? Entonces, ahora que estás derrotada, te voy a llevar a Roma y te voy a humillar arrastrándote desnuda de una carreta por toda Roma. Y tus 3 hijos con Marco Antonio, todos ellos lo van a ver. Eran 3 niños, un niño y 2 gemelitas. Entonces, y ellos lo van a ver. Entonces ella, o sea, el rango de Cleopatra le impide pensar que esa humillación ella pueda tener, ¿no? Entonces imagínate, si Alan García no quiso salir esposado y se metió un balazo, ahora imagínate Cleopatra, ¿no? Pues Cleopatra por esa razón le pide pues a sus sirvientas que desde niña la habían tenido, ¿no? La habían visto, que le traigan un veneno para que en la noche ya previa a que sea llevada a Roma, a Italia, ella pues ya se despida, ¿no? Entonces Octavio llega en la mañana
y la encuentra muerta y también a sus dos sirvientas. Y ya pues, ¿no? Desapareció el cadáver de Cleopatra. Lo más probable es que Octavio lo haya quemado en el río Nilo en una barcaza, ¿no? Lo más probable, ¿no? No existe tumba, ¿no? Bueno, hay que entender que Egipto entonces guarda este proceso histórico de 5 periodos. Hay que entender algunas características interesantes en cada periodo. Sobre todo hay que tomar en consideración la invasión de los hicsos que les propició a los egipcios tener el hierro. Recuerda, Egipto conoce el bronce en los 3 primeros periodos. En el imperio arcaico, en el imperio antiguo, arcaico tinita, antiguo o menfita y medio o tebano. Llegan los hicsos y cuando ya los egipcios conocen el hierro, ¿no? Por la invasión de los hicsos, los expulsan y ya Egipto conoce el hierro, nace el imperio nuevo o neotebano y ya viene el último periodo, que es el periodo saíta o época tardía. Algo interesante adicional es la jerarquización. Recuerda que Egipto es una sociedad muy jerarquizada y acá tenemos algunos personajes importantes a tener en consideración. Acá tenemos, por ejemplo, que después del faraón está el gran visir y era un importante personaje, el visir o chati, que administraba, ¿no? Diferentes eh, zonas en Egipto, provincias, y lograba pues ayudar al faraón en todo el gobierno también, ¿no? Vean ustedes todo el sector de la nobleza y también algunos funcionarios importantes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el famoso escriba sentado, ¿no? Ahí está el famoso escriba, ¿no? Para ser escribano había que aprender más de 3.000 signos que representaban la escritura jeroglífica. Recuerda que la escritura jeroglífica no es una escritura alfabética, es ideográfica. Eso significa que transmite gráficos donde hay ideas que hay que mantener en secuencia, ¿no? Eso nos lo aportó el gran eh, Champollion, arqueólogo francés, quien al encontrar la piedra Rosetta, pudo pues encontrar los 3 tipos de escritura. Bueno, estaba la jeroglífica, la escritura hierática, que es una escritura sacerdotal, y estaba la escritura del griego, ¿no? Que fue la que le propició hacer la traducción y entender lo que significaban los jeroglifos. Gracias a esa traducción, sabemos que Egipto no se llamaba Egipto, era Kemet, Kemet, tierra negra, porque el limo, que es un fertilizante que el río Nilo arrastra, tiene tanto mineral y vitaminas, tanto fertilizante que vuelve a las aguas de color negra y al momento de las crecidas del río Nilo, los valles en la izquierda y en la derecha quedan negros. De ahí el nombre de Tierra Negra. Ahora tú dirás, profe, pero entonces, ¿por qué lo llamamos egipcios? Por la Biblia. No había una fuente escrita que nos expresara algo más detallado respecto a esta civilización, porque supuestamente Egipto no tenía fuentes, una escritura, hasta que en 1822, justo cuando nace la República Peruana en esa época, Champollion descubre la piedra Rosetta y gracias, repito, a la traducción, porque está en 3 escrituras, ¿no? Está la jeroglífica en la parte superior, la hierática, la escritura jeroglífica es la escritura del Estado, es la escritura más importante. La hierática es de carácter sacerdotal y también está bajo el griego, ¿no? Entonces, gracias a que como se conoce griego, se pudo hacer la interpretación de lo que representan los jeroglifos. Y la escritura representa una fuente que nos da mayor cantidad de luces. Con decirles que se quedó el nombre de Egipto porque la Biblia era la fuente que la mencionaba así. Se quedó el nombre de Faraón porque la Biblia la mencionaba así y no se le dice Faraón. Es Perjo, el gobernante máximo de Egipto. Perjo, pero la Biblia decía que era Faraón. Entonces, hoy no está mal decir egipcios, los faraones, no está mala,
ya por un tema de consenso, de costumbre, se acepta. Pero vean lo importante, ¿no? Del papel de los escribas, donde se anotaban una serie de importantes aspectos de la vida cotidiana, la vida económica, impuestos, y la representación de la religión egipcia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ok. Ahora, una cosa a tener en consideración. Ya, ahora vamos con Mesopotamia. Voy con Mesopotamia. Voy con Mesopotamia después a partes culturales. Otra vez, Mesopotamia. Ya vi el tema de mis periodos, perdón, de mi ubicación, mis ríos, Mesopotamia, Próximo Oriente, Cercano Oriente, en las hoteles Irak, Siria. Sí, adelante, adelante. Una consulta, sobre los eh, Ixos, es como que otra etapa aparte del Imperio Medio tebano. Claro, Xiomara, ¿no? Ujú. Xiomarita, sí. Lo que pasa, no se estudia como una etapa aparte porque es una interrupción. Nosotros solo nos enfocamos en los 5 periodos, pero no nos enfocamos en los intermedios. Por ejemplo, antes del intermedio de los Hicsos, producto de que Egipto perdió su control de territorio, está el levantamiento de los nomarcas también. Es el primer intermedio. Entonces, igual pasa con los Hicsos, como va tu pregunta, no se estudia ese periodo porque no hay una ciudad egipcia que controle todo. Son los Hicsos los que están controlando todo. Entonces, por ejemplo, había una pregunta aquí que decía que si los Hicsos invadieron Egipto, estaba dentro como que del Imperio Medio tebano. O sea, es como que falso, ¿no? Porque no está dentro de ese imperio, de esa etapa, digamos. Vámonos con las preguntas. ¿Ok? Vámonos con las preguntas de una vez porque vamos a hacerlo a la paralela, pues, mientras estamos dando algunas tácticas, tips respecto a cómo abordar estos temas, ¿ya? Para que ustedes en la clase no entren ¡blum! De pocotón y, oye, ¿cómo digiero esto, no? Vámonos de frente, ¿ya? A ver, un ratito para seleccionar aquí esto y llegar de una vez. ¿Qué pregunta es? La pregunta uno. Sí, la número 1. Ya, vamos de una vez, vamos de una vez. A ver. A ver, un ratito. Ya, a ver, vamos con esta pregunta, Ximarita. Atentos. Dice, esto para ver, para poner esto acá debajo, porque si no. Ya, ahí está. El antiguo Egipto estuvo ubicado en el noreste de África, en el espacio conocido como el Valle del Nilo. O sea, aquí solo te han dado la ubicación, lo que tú ya sabes, y lo refuerzas ahí con esa partecita. Desde la unificación, me acuerdo de Menes Narmer, del país hasta la conquista romana, lo que se estaba contando de Cleopatra, que es el último periodo, que puso fin a su independencia, estuvo gobernado por 31 dinastías. De los siguientes enunciados, identifique los correspondientes al periodo del Imperio Medio. Yo, de los 5 periodos, sé que el Imperio Medio es el Imperio Tebano, que está después del Imperio Antiguo y antes del Imperio Nuevo. Vamos a ver qué corresponde nada más. ¿Qué corresponde, ya? Dice, 1. El faraón Amenofis IV impulsó una reforma religiosa de carácter monoteísta. No, porque ese faraón se encuentra en el Imperio Nuevo. Amenofis IV, uno de los aspectos que ustedes van a ver en ese imperio, es que él fue el que creó la reforma monoteísta, o sea, donde un solo Dios sea el verdadero y el oficial. Tú dirás, pero profe, ¿para qué hizo eso si Egipto era politeísta? Es que por la ambición de Amenofis IV era centralizar los tributos. Como habían demasiados dioses, en los diferentes templos que los diferentes sacerdotes de cada dios hacían, era cobrar impuestos. Entonces, él dice, mejor no, que uno solo sea el que valga y de esa manera todos los impuestos me los agarro yo. Y él se cambia de nombre, ¿no? A Kenatón, el que adora a Atón. La reforma es conocida como reforma monoteísta o amarniana. Profe, ¿por qué? Porque también cambió la capital. La pasó a la ciudad de Tel El Amarna. Ya no en Tebas, Tel El Amarna. Por eso amarniana. ¿Qué le pasó? Solo duró un
un tiempo con su esposa, estuvieron casi 20 años ahí gobernando con Nefertari, y ya luego finalmente logró restablecerse todo gracias a que ya es más adelante Tutankamón el que asume el mando. ¿Ya? No va. 2. La ciudad de Tebas, ubicada en el Alto Egipto, ¿se convirtió en la capital imperial? Sí. Si estamos hablando del Imperio Medio, sé que Tebas es la capital, por eso le llaman Imperio Tebano. 3. ¿Los hicsos invadieron Egipto introduciendo el caballo y los carros de combate? Sí. Recuerden que la invasión de los hicsos pone punto final al tercer periodo de Egipto, que es el imperio, en este caso, el Imperio Medio. Y Egipto es invadido por los que trajeron, en este caso, el hierro. Pero adicionalmente también trajeron el famoso caballo que arrastraba una especie de carretita de 2 ruedas. Y a eso se le llama el carro de guerra o carro de combate. Entonces el caballo era uno o a veces 2 caballos arrastraban una especie de carretita, una pequeña, como una carreta con 2 ruedas, y eso le llaman el carro de combate, ¿ya? Entonces, sí pertenece. Y la 4 dice, la dinastía cuarta construyó las pirámides en la planicie de Giza, cerca a Memphis. Eso dijimos que es en el Imperio Antiguo, las pirámides de Keops, Kefre, Miserinos. Entonces, no va. Solo nos están preguntando obras respecto al Imperio Medio. Sería la respuesta 2 Profesor, y 3. Dímelo. justo tuve una clase de historia en la mañana, Ah, bueno, qué en tarde, bueno. y Ok. estábamos viendo la pregunta y el profesor me dijo que, yo también había marcado 2 y 3, pero me dijo que la 3 es falso porque los Ixos se cuentan como que un medio, así como usted me dijo, pero que no Ajá. está dentro del Imperio Medio tebano. Y me dijo que esto está como que no está dentro, pero, y solamente marcó solo 2, la E. Ya, bueno, aquí entonces hay que hacerle una corrección. De repente, por la premura o la rapidez, de repente el profesor no ha llegado a analizar bien la respuesta. Lo habrá analizado demasiado muy técnicamente y por eso ha cometido de repente por ahí este pequeño error, pero tenlo en consideración como te lo estoy comentando, porque sí se considera dentro del segundo periodo, del tercer periodo. Si es que tenemos que considerarlo, porque lo que a nosotros nos interesa es entender los 5 periodos. Entonces no podemos considerar a la invasión de los Hicsos como un periodo aparte, sino, pues obviamente, ¿dónde lo localizamos? ¿Qué vamos a decir? ¿Que los Hicsos invadieron qué? ¿A qué pusieron fin? ¿Al Imperio Antiguo? No, pusieron fin al Imperio Medio. Entonces sí pertenece a ese periodo. Los Hicsos invadieron Egipto. ¿Cuándo? Cuando se estaba dando el Imperio Medio. ¿Qué me dice la pregunta? ¿Qué me dice el enunciado? Identifica lo correspondiente al periodo del Imperio Medio. Entonces, yo creo que el profesor, de repente tu profe lo ha tomado producto de que simplemente lo leyó rápido y no le dio el correcto análisis. Y a veces eso nos pasa, que estamos dando, o sea, una lectura rápida, hasta esa a mí me ha pasado también. Estoy dando una lectura rápida y por ahí, y ya cuando lo vemos con detenimiento, como lo estamos haciendo nosotros, porque recuerda que ese es un espacio de consultas, entonces tenemos digamos, el mayor tiempo para hacer ese tipo de análisis, cosa que a veces no tenemos en la hora de clase. Yo, por ejemplo, cuando dicto, no hago estos análisis con los chicos. Les enseño estrategias tácticas, pero de preguntas no, solo doy claves, no me alcanza el tiempo porque hay un montón de cosas que hablar. A ustedes les estoy dando, por ejemplo, técnicas para que ustedes sepan cómo abordar y rápido interpretar los temas. Pero no me estoy deteniendo de manera así, ¿no? Chiquitita, precisa, ¿no? Diciéndote, oigan, vamos a analizar ahora los aspectos de la medicina egipcia. Ustedes saben la oftalmología, la ginecología, la traumatología. Ustedes saben que ya en esa época habían prótesis para los pies. Saben que los egipcios ya lograban trabajar bien la dentadura, la odontología. No me estoy dando ese detalle o explicando las 13 fases de la momificación. Pucha, en la clase lo hago y ya las preguntas nos quedan un poquito así. ¿Ok? Pero la clave sería 2 y 3, Xiomarita. Gracias, profesor. Ok, muy bien. ¿Alguna otra consulta o duda respecto a esto?
Ya, vámonos entonces, escuchen entonces, ya les expliqué la primera estrategia que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿ok? Vamos entonces con lo que sigue. A ver, por si acaso, vamos a entrar ahora a la parte de Mesopotamia y de ahí retrocedemos a Egipto con la parte cultural, ¿ok? Con la parte cultural. A ver, miren, ya las comparto rápido, rápido, rápido. Ya, para hacer esto. Ya. Otra vez, para que no se me pierdan. Perdón, perdón. Estoy acá, aquí. Ya. Yo ya les expliqué lo siguiente. Primer punto, tenemos en consideración la ubicación es muy importante. Si yo no me ubico, pucha, voy a estar perdido. Segundo, mis periodos. ¿Ok? Periodos. Ya. Voy a cerrar disculpen ya. Voy a cerrar que me están interrumpiendo acá. Con todo esto que está acá. Ahora sí. Perdón, perdón. Ya. Mis periodos. Tengo mis periodos, porque si no tengo mis periodos, olvídate. Estoy perdido. Ya. Y ahora que tengo mis periodos, hago lo que acabamos de hacer como para la pregunta número 1. Ya tengo yo características de cada uno de mis periodos. Recuerda que, ¿qué es lo que te va a venir en el examen de la pre? Solo lo que tenemos en la separata. Recuerda que no te vamos a estar preguntando aspectos, porque hay muchos otros aspectos. Ahí yo te podría decir, bien, vamos a hablar detalladamente lo que el médico más importante de Egipto, Imhotep, desarrolló en el Imperio Antiguo. No, pues, no te voy a venir con ese tipo de preguntas a fondo porque lo que estamos abordando nosotros, imagínate, 2 horas para abordar 4 civilizaciones y cada una tiene 3000 años, no te pases, pues. Entonces no te la voy a poner, no se las voy a poner yuca para que ustedes, pues, a propósito, ¿no? O sea, que de manera malintencionada, que no respondan bien. No, ustedes tienen que ser tácticos. Mis 5 periodos de Egipto y mis características, 2 o 3 o 4. En el caso de Egipto, ¿cuál es la que tiene mayor cantidad de características? El Imperio Nuevo. ¿Por qué? Tengo a Tutmosis III, tengo a Menofis IV, tengo a Ramsés II, antes de Ramsés a Tutankamón y a Ramsés II. Entonces, ese es lo que más de repente me va a causar problemas. ¿Ok? Ahora, Mesopotamia. Mira, Mesopotamia. Mira mis periodos, mira mis periodos. El periodo sumerio lo uno con el periodo acadio. ¿Por qué lo uno? Porque Sargón I, que va a ser el que conquista las ciudades del sur de Mesopotamia o de la parte baja de Mesopotamia, acá están las ciudades Kish, Uruk, Lagash, esas ciudades, logra la primera unificación. Entonces tú me dirás, Alfo, Sargón I es como Menes o Narmer. Claro, es un unificador. ¿Ok? Entonces ahí tengo mi primer periodo, Sumerio-Acadio, junto. No lo puedo separar porque si yo pongo periodo sumerio, eso sería algo que no es Mesopotamia, o sea, está en Mesopotamia, pero como no hay unificación, no cuenta como parte de la civilización. Es como el periodo predinástico en Egipto. Hay nomos, o sea, hay provincias al costado del río Nilo, pero ¿cuál controla todas? ¿Cómo hablo de Egipto ahí? ¿Me entienden? Yo puedo hablar ya como civilización, como Estado, y ya para que sea imperio después, cuando una conquista todas. Ok, Sumerio-Acadio. ¿Qué tengo en consideración? Las primeras ciudades-estado. ¿Qué tengo en consideración? A Sargón I, que logró la conquista de todas las ciudades del sur de Mesopotamia, logró unirla con la zona del centro, la zona media, y mira, mira, mira lo que dice acá. Al caer el imperio acadio por la invasión de los gutis, acá están los gutis, acá falta una S, de los gutis, renace Sumeria destacando el rey Ur-Nammu, ¿ya? Pero básicamente, ¿cuál es la idea que yo destaco aquí? Final de ese periodo, producto de la invasión de los gutis. Entonces todo otra vez vuelve como antes. Cada ciudad empieza a tener a su rey, a su gobernante. No hay una unidad. ¿Cuánto va a durar eso? Mira aquí, del 2150 al 1830. Es como un intermedio. Así como comentábamos con Xiomara, los intermedios, ¿no? Es un intermedio. ¿Cuándo es que se va nuevamente a retomar la unidad? Y entramos al segundo periodo. Cuando Babilonia, que está en la zona del centro de Mesopotamia, es una ciudad muy aguerrida, por si acaso los babilonios son recontra fighters, ¿ya? Dicen, no, ¿cómo es posible que vengan estos invasores acá, que se larguen? Nosotros vamos a tomar el control acá y ¡blum! Toman el control. Y Babilonia pasa a controlar todo. Por eso se llama Primer Imperio Babilónico.
también se les conoce como los amorreos, ¿ya? Ellos son los que, los que representan Babilonia, babilonios o amorreos, ¿ya? Estos babilonios, que son muy aguerridos, de un carácter muy fuerte, toman el poder y nuevamente entonces todo es como antes, pero la diferencia es que ya no está controlado por los acadios, sino por los babilonios o amorreos. ¿Cuál es el rey más importante? Hammurabi. ¿Qué logró Hammurabi? Bueno, acá está, ya otra vez unificó Mesopotamia, ¿no? Pero compiló el primer gran código, el famoso código Hammurabi, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Hay que tener en cuenta que ese código, para que no se me confunda, no digan, ese código le dio igualdad a todos. No, el código lo único que pretendía era que las leyes se cumplan, pero más que todo para defender a la clase alta en su buen estatus. Porque si alguien de la clase alta te robaba 4 cabras y el de la clase baja robaba 4 cabras, la pena para el de la clase alta era devolver las 4 cabras y se acabó el asunto. Y el de la clase baja te devolvía las 4 cabras, 4 cabras más, o sea, 8 en total, le dabas 20 azotes y lo convertías en esclavo. Ja, ahí está, pues. ¿Cuál fue la verdadera intención del Código Hammurabi? Legalizar la esclavitud y defender el estatus de la clase alta. Protegía la propiedad privada para los ricos. Esa fue la intención. Pero para su época está bien que sea un código, porque no había un código de leyes unificado. Ahora, Marduk es un dios que tiene forma de hombre. Entonces, lo legalizaron como si fuera el dios oficial de Mesopotamia. ¿Ya? Los dioses en Mesopotamia son también varios, por eso es politeísta. El dios Marduk, que tiene forma humana, es un hombre antropomorfa, dios antropomorfo o de forma humana, pero está asociado siempre con un dragón. Los dioses de Mesopotamia también tienen forma humana. En este caso, Marduk es un hombre, pero siempre aparece con un dragón. Ahora mira, ¿cómo termina este periodo? Por la invasión de los hititas y casitas. Cuando en la primera semana nosotros vimos la edad de hierro, dijimos, primer pueblo que forjó el hierro, los hititas. ¿Qué hacen? Lanzas, el arco de medio punto, sus espadas, sus armaduras, sus escudos de hierro. Y eso supera a cualquier sociedad que no tenga hierro. Entonces, ¿cómo no van a invadir a Mesopotamia? Pues si tienen hierro. Y los casitas son un pueblo que viene de la zona ahí nomás también de Oriente, que también tienen el hierro. ¿Y qué introducen? Los caballos que arrastran esas carretas, es el carro de guerra, el carro de combate. ¿Ya? Bien, terminó entonces. Ese intermedio no se estudia, tranquilos, ahí ustedes no se sientan como que, uy, ahora qué datos están entre el año 1530 y 1350. Olvídate, no te rompas el coco, eso no se estudia, solo pasamos ahora al siguiente periodo que es el Imperio Asirio. Y el Imperio Asirio es el segundo periodo en donde, ¿qué tenemos? Que han sido expulsados, es un tercer periodo, expulsados los hicsos porque Mesopotamia asimiló el hierro. Entonces Mesopotamia pasa de la edad del bronce a la edad del hierro. Así como Egipto pasó de la edad del bronce a la edad del hierro después de la invasión de los hicsos, ahora los dos últimos periodos de Mesopotamia, el Imperio Sirio y el Imperio Neobabilónico o Imperio o Segundo Imperio Babilónico, también conocen el hierro. Ya, ¿qué es lo que tú tienes que tener en cuenta aquí? Algunas características. Por ejemplo, Asurbanipal, ¿qué logró él? La máxima expansión. Acá está, mira, destacó Asurbanipal. Entonces, primero que dicen, ya, los asirios derrotaron a los surritas y casitas gracias a que aprendieron a trabajar el hierro. O sea, los expulsaron, pues, ¿no? Ya, destacó Asurbanipal. ¿Por qué? Porque logró la máxima expansión. En Egipto, ¿quién fue? Tutmosis III. Entonces tú dirás, ¿no? Ah, profe, en Egipto, en el Imperio Nuevo, o Nuevo Tebano, está Tutmosis III, él logró la máxima expansión. Ah, profe, y acá es Asurbanipal. Ah, ya. Entonces ya es bueno que tú relaciones a personajes por cultura o por civilización que hicieron lo mismo, ¿ya? En su época, él quiso competir incluso con la biblioteca de Egipto, que era Alejandría. ¿Y qué construyó él? La gran biblioteca de Nínive. Esto es algo importante, chicos, porque ahora, ¿por qué competimos? Por chabacanería y media. ¿Quién tiene la mejor música? Esa música es un desastre la música de hoy. Ellos compiten por cultura. Ellos compiten por un desarrollo de sapiencia, por ciencia.
Entonces, como los asirios han llegado hasta Egipto y se han dado cuenta de que ahí hay una biblioteca espectacular donde todo el mundo va, yo les digo, no hubo griego que no fuera a Egipto. ¿Por qué? Por sus grandes aportes culturales, la ciencia. Entonces él dice, no, yo también quiero que acá tengamos una biblioteca de nivel, pero no, no la van a alcanzar, pues, ¿no? Porque Egipto tenía una buena data, tiempo ya de grandes aportes culturales. Y segundo, Egipto producía papiro. El papiro es la base para poder transcribir los grandes tratados. Son como rollos más finos. El papiro es más fino que el papel. El papel se va a crear mucho tiempo después. Los chinos lo van a crear, son fibras de cáñamo con es una composición más dura, que es lo que tenemos nosotros en la actualidad. Lo puedes mojar, pero no es como el papiro, porque el papiro es como papel higiénico. Pero igual, los egipcios para su época eran lo más adelantado y los papiros estaban, había un montón. Los egipcios tenían papiro, producían papiro. Pero más allá de producir el material donde se van a plasmar los grandes aportes científicos y culturales, ellos de por sí ya también eran grandes matemáticos, eran astrónomos. Había un desarrollo de la medicina espectacular en Egipto. Entonces, no lo van a alcanzar, pero es importante destacar esa competencia, ¿no? Y muy bien, fue el mayor imperio mesopotámico empleando la táctica del terror como estrategia expansiva. Recuerda que durante el imperio asirio se llegaron a cometer una serie de deportaciones y de tácticas de terror para que las leyes se cumplan. Ese fue el imperio que más terror infundió, ¿no? En ese aspecto. Bueno, acabó vencido por la alianza de los medos y babilonios. Recuerda, los medos son los persas. Babilonia vuelve a tomar el poder, el control, y aquí hay que tener en cuenta el segundo imperio babilónico o imperio neobabilónico. ¿Quién destaca? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Recuerda que sometió a los judíos y a otro punto realizó grandes construcciones como el Zigurat de Marduk. Recuerda que Marduk era el dios importante en Babilonia desde la época de Hammurabi. ¿Qué hace él? Le construye un Zigurat. ¿Qué es un Zigurat? Recuerda, un templo en forma de pirámide trunca, o sea, no tiene punta, donde van a gobernar los grandes representantes, con ese caso la clase alta de Mesopotamia. ¿Desde cuándo existen los Zigurats? Desde la época sumeria, acadia. Pero ¿cuál va a ser el Zigurat? El Zigurat, o sea, el más imponente, el construido por Nabucodonosor II en el Segundo Imperio Babilónico. Este Zigurat de Marduk era, dicen, impresionante. Dicen que tenía una altura de 500 metros. O sea, por eso le dicen la famosa Torre de Babel. En el relato bíblico, ¿qué se dice? Que Dios castigó a los hombres porque era tanta la esclavitud en su época que decidió destruir la Torre de Babel y de ahí nacen las lenguas, los idiomas. Ustedes saben que eso, pues, que los idiomas no se pueden crear por un tema divino, pues, ¿no? El hombre en un proceso evolutivo, ustedes saben que desarrolló las áreas del habla, el lenguaje, el área de Broca, de Wernicke, el área fásica, y que la lengua en sí, el lenguaje articulado, desde la época de los neandertales, ya en la época de los sapiens, se expresa a través de escritura. Entonces, según el territorio, tú puedes crear tus propios códigos. Es como en esta época, las personas que no respetan el castellano y lo han destruido con tanta chabacanería, literalmente han creado un diccionario aparte. Entonces, ¿no? ¿Qué me vas a decir? ¿Que eso nació la Torre de Babel? No, pues es producto del mal uso. Y producto, al final, mal uso, buen uso, al final se impone. Entonces, hay una serie de términos que año tras año la RAE tiene que estar, ¿no? Yo creo que hay términos que ni deberían aceptar, ¿ah? Porque de verdad ya son demasiado chabacanos, ¿ya? Y uno tiene que también tener su nivel, ¿no? No caer con con esos términos tan burdos que a veces se usan, ¿no? Bueno, los jardines colgantes. Eso es otra de las grandes obras construidas por mandadas a construir por Nabucodonosor II en honor a su esposa que ya iba a morir. Los jardines colgantes son una obra de la ingeniería y de las matemáticas que en esa época superaron toda ilusión óptica. Mira, lastimosamente no nos ha quedado ni un resto arqueológico que nosotros podamos decir, oye, mira, así fueron, pero el gran Herodoto de Halicarnaso, historiador griego que visitó 6 siglos después de que fueran destruidas los jardines colgantes, recibió testimonios de gente por parte verbal, oral, de cómo fueron los famosos jardines colgantes. Y los jardines colgantes eran una maravilla, o sea, parecía literalmente jardines que flotaban. No flotaban, obviamente, ¿no? No es decir, profe, ¿jugaba en Roblox en esa época? No, pues obvio que no.
solo que generaban una ilusión óptica. Qué maravilla, ¿no? O sea, ¿cómo puede haberse construido algo de ese tipo, ¿no? Ahora, Herodoto no es un tipo que te va a exagerar, ¿ah? Herodoto es una persona muy neutral, es un historiador que se basa en función a lo que es, ¿no? Bueno, y otra de las grandes obras es lo que ustedes están viendo acá, la portada de Ishtar. Yo eso lo acabo de subir hoy día a mi canal, la portada de Ishtar, tal y como luce en esa imagen, justo esa imagen, la más nítida la he subido yo, con la imagen de cómo habría lucido, ¿no? Con una pequeña reseña, ¿no? Del tamaño, ¿no? De la portada. Eso, mira, ¿para qué se hizo eso? Tú cuando llegabas a la portada de Ishtar, habían 60 leones en cada lado en esculturas. O sea, ¿sabes por qué se hizo? Para que todo visitante de Babilonia se quede impresionado. Para eso se hizo. Y cuando llegabas a la portada de Ishtar, a esa portada, encontrabas a la diosa, que lamentablemente no se ha podido reconstruir, ¿no? O sea, no se ha encontrado, pero Ishtar era una mujer con alas que representaba la guerra y a la vez también la fertilidad. Era como una mezcla de la diosa Venus y Marte a la vez, ¿ya? Una misión de arqueólogos alemanes en el año 1899 se encargó de querer buscar piezas arqueológicas. Mira, te estoy hablando del final del siglo XIX, ¿ah? Empezando el siglo XX. ¿Pero para qué? Tú dirás, profe, ¿pero para qué? ¿Sabes para qué? Para superar al Museo del Louvre, se escribe Louvre, que está en París, y el Museo Británico de Londres. Y ellos querían, los alemanes querían tener piezas culturales. Hay que destacar eso, ¿no? Porque qué bueno, ¿no? Qué bueno que alguien se pelee por querer también decir, ¿sabes qué? Yo quiero que mi museo tenga cosas buenas. ¿Por qué no hacemos eso nosotros? Teniendo tantas piezas arqueológicas en el Perú. ¿Por qué? Porque, repito, ¿no? Lastimosamente estamos en un país donde la cultura nos importa un cacahuate, ¿no? Y acá es un lugar que tiene bastante que ofrecer. Y los grandes arqueólogos que tenemos, ¿no? Lo han dicho, ¿no? Y nosotros lo sabemos. Pero falta inversión, pues. Falta inversión y estamos bien en otras tonterías que no valen la pena y deberíamos empezar por el tema cultural. Y que los niños se interesen. ¿A qué niño no le va a interesar temas culturales, curiosidades históricas, la grandeza de su pasado, para que también empiecen a hacer cosas grandes en la actualidad y no las tonterías que vemos que están haciendo? La meta, ir a un concierto de Karol G, no se pasen, pues, pucha diablo. Entonces, ya, a lo mejor no voy a estar renegando acá. Entonces, miren, el Sigurat, la portada de Ishtar literalmente representa la grandeza y, ojo, fue llevado, escuchen bien, ladrillo por ladrillo. Los alemanes se llevaron desde Irak hasta Berlín, que son 4.000 kilómetros de distancia, ladrillo por ladrillo. ¿Sabes dónde está eso? En el Museo de Pérgamo, en Berlín. Así está. Miren ustedes, ¿no? Es impresionante, ¿ah? Impresionante. Ya, ahora, ¿cómo termina este periodo? Por la invasión de los persas con Ciro II el Grande, ¿no? Ya, yo ya tengo mis periodos, ahora vamos con las preguntas. ¿Ya? Yo tengo mis periodos, vamos con las preguntas. A ver, un ratito. Mientras tanto, ¿alguna duda que tengan por ahí, por favor, antes de pasar vamos a hacer la pregunta número 2? ¿Hay alguna preguntita por ahí, chicos, chicas? ¿Alguna consulta, alguna duda? A ver, ¿alguna consulta por ahí? Ok, vámonos. Ya, aquí les comparto. Listo. Vamos con la pregunta número 2. Dice, los asirios se desarrollaron en la región de Asur. Está en el norte, ¿ya? Ubicada en la parte norte. Claro, mira, eso es lo bueno de las preguntas de Eco, ¿no? Que te dicen todo, ¿no? Y tú recuerdas nada más, ¿no? En la parte norte correspondiente a la Alta Mesopotamia. Su capital fue la ciudad de Nínive, a orillas del río Tigris, caracterizándose por ser un pueblo guerrero, conquistador y cruel, empleando la táctica del terror como estrategia expansiva. Yo te he dado un alcance ahorita, ¿sí o no? De ese periodo.
Durante la etapa imperial destacó el rey Asurbanipal. ¿Quién? Te pregunto, ¿qué dato te di de Asurbanipal? Dame la clave. La. Excelente. ¿Quién me dijo eso? Xiomara, ¿no? Ujú. Muy bien, Xiomarita. Excelente. Así de práctico. Así de conciso y práctico. ¿Te das cuenta? Alcanzó su máximo esplendor cultural con la construcción de la biblioteca de Nínive. Perfecto. Domino mi periodo, sé que está después del primer imperio babilónico, sé que expulsaron a los invasores, que aprendieron a manejar el hierro. Bacán. Tengo mi secuencia lógica, mi contenido del periodo, estoy tranquila para mi examen. Tranquila para mi examen. Ahí está. ¿Ya? Perfecto. Hay una pregunta más por aquí. A ver, un ratito creo que de Mesopotamia, un ratito antes de pasar. Muy bien, felicitaciones entonces a Xiomarita. Muy bien, Xiomarita. Excelente, ¿ah? Bien, vámonos a ver con otra pregunta, ¿ok? Respecto a lo que estamos analizando, ¿ya? A ver, un ratito. Ya. Mesopotamia. El estado mesopotámico estuvo principalmente dirigido por un monarca que justificaba su cargo en las campañas militares y ser el representante de Dios en la tierra. Para un mejor control político, cumplieron un importante papel. La sociedad era jerárquica, dividiéndose principalmente la población, los que a su vez se hallaban diferenciados en diversos grupos. Ok, yo cuando a ustedes les comentaba respecto a, había un documento que se hizo que mantenía a la clase alta y a la clase baja, le legalizaba la esclavitud. ¿Qué documento era? ¿Se acuerdan que yo les dije? Les había hablado de eso, cuando Hammurabi gobernaba. El código de leyes, creo. Código Claro, el código de leyes o el código Hammurabi, ¿no? La ley del talión. Entonces, mira lo que dice. El estado mesopotámico estuvo principalmente dirigido por un monarca, un rey, que justificaba su cargo en las campañas militares y ser representante de Dios en la tierra. Para un mejor control, para un mejor control político. ¿Qué cosa es? La burocracia, la ley del talión puede ser, los códigos de leyes puede ser, el principio del mat, no, el mat es la pluma que en Egipto le da equilibrio a cuando los que se mueren en Egipto pasan al juicio de Osiris, y en el tribunal de Osiris hay una balanza y hay una pluma en el centro, que es el mat, eso no nada que ver. El código Hammurabi puede ser, ya, tenemos tres alternativas, puede ser beso, puede ser casa y puede ser enano. A ver, sigamos. Para un mejor control político, cumplieron la ley del talión, los códigos de leyes o el código Hammurabi, cumplieron un importante papel. La sociedad era jerarquizada, dividiéndose principalmente la población. A ver, la población, mediante un sistema estamental, ya, estamentos, solo le vamos a llamar en India. Las clases sociales en India se llaman estamentos, entonces no va aquí. En Mesopotamia no se le llama sociedad estamental, se le llama sociedad en clases. Sigamos. Principalmente la población entre libres y esclavos puede ser, porque te comenté que legaliza la esclavitud. Y acá dice entre nobles y siervos. Entonces, dice los que a su vez se llaman diferenciados en diversos grupos. ¿Por cuál me voy yo? Si yo he dicho que el código Hammurabi legaliza la esclavitud, ¿cuál sería la clave? ¿La C o la E? ¿Así? La C. La C. Correcto. Muy bien. Entonces, ahí está la clave. Mira, ahí está una pregunta del análisis que hemos hecho con los pocos contenidos por cada periodo. Y tú puedes sacar esa clave. Esta pregunta, lógicamente, yo la considero de un nivel de intermedio para arriba. Pero la puedo hacer si es que yo no solo me memorizo Hammurabi, su código de leyes. No solo eso. ¿Para qué servía ese código? Servía para que las leyes
ayudarán a que la clase alta se mantuviera y a la clase baja, si puedo, la esclavizo. Y así tengo libres y tengo esclavos. Ya está. ¿Qué se cuenta? Porque la clave podría ser la B también, ¿no ves que la ley del talión es el código de leyes? ¿Pero por qué la descarté? Porque el sistema estamental pertenece a la India. ¿Y por qué descarto la E? Porque dice entre nobles y siervos, pero lo que es mucho más preciso es libres y esclavos. Los libres son la clase alta y los esclavos ya lo estoy volviendo así gracias al código de leyes. Muy bien, vámonos. ¿Alguna pregunta por si acaso o duda de repente que les haya quedado ahí hasta el momento? Por ahí de repente. ¿Dudas, consultas hasta el momento? ¿Ninguna? Ya. Sigo por aquí. Me voy un ratito a la India, ¿ok? Ya. Me voy a ir a la India por acá. Con respecto ahora, yo hasta el momento, espérate un ratito. Ahí. Un ratito, chicos. Chicas. Ya, mira. Ya. Yo otra vez. De la India tengo mi continente, tengo mis ríos, tengo mi península. Mi ubicación es algo clave que tengo que tener. Ya. Y ahora me voy con mi ubicación en el mapa. Ahí está. Ahora me voy con los periodos. Ah, ya sé. Civilización del Indo. Ah, están las primeras ciudades. Mohenjo-Daro, Harappa, Lothal. Bien. Hoy mira, qué interesante. Tienen ciudades de ladrillo con cloacas, o sea, desagües y calles espaciosas. Ah, interesante. Ya está. Listo. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué nace el periodo védico? Por la invasión indoeuropea. ¿Quiénes llegan? Los arios. ¿Qué introducen? El uso del hierro, los carros de guerra o combate y la lengua sánscrita. Y están estos libros sagrados, los Vedas, donde representan parte de su religión, el hinduismo. Son politeístas. Ok. ¿Qué les dije yo? Que en este caso los arios o estos indoeuropeos, a diferencia de los otros invasores, en caso de Egipto o Mesopotamia, ellos no se fueron o no se fueron. En el caso de los indoeuropeos, estos que han llegado acá a la India, ¿se fueron o se quedaron? ¿Se acuerdan? Les dije que se quedaron. A diferencia de los otros, ellos se quedaron. Y al quedarse, ¿qué es lo que ocurre? Al quedarse, empiezan a establecer con estos aportes a enriquecer la sociedad hindú. En el periodo brahmánico se ha consolidado el sistema de castas, o sea, clases sociales. Yo te dije que acá le llaman castas, ¿sí? Castas o estamentos, ¿ya? Ahora dice, lo religioso, brahmanismo o hinduismo, que es su religión, es el fundamento del poder sociopolítico. La clase alta son los brahmanes y controlan a toda la población bajo ese sistema de ideas. ¿Cuál es? Mira, esta imagen que tú tienes aquí representa el sistema de castas. ¿Ok? ¿Qué es el punto número 1? De la boca salen los brahmanes, los sacerdotes. Todo esto representa a Brahma. Entonces, la cabeza representa la clase alta. Los brazos, los kshatriyas, que son la nobleza guerrera y gobernantes. De acá, mira, las piernas, de los muslos salen los vaisyas, ¿ya? Comerciantes, artesanos y campesinos. Ahí está, vaisyas, ¿ya? Y por último, de los pies, acá están. Eso se ha movido esto. Perdón, un ratito, se ha movido acá esto, no se puede ver. Le voy a agrandar esto ya. Ahí está. Y de los pies están los famosos sudras, que son los esclavos, ¿ya? Ahora, ¿qué te dice el código del Dharmasastra que le da fundamento a este tipo de sociedad? Que no se pueden mezclar ni el uno con el dos, o sea, ni los brahmanes con los kshatriyas, ni los kshatriyas con los vaisyas, ni los vaisyas con los sudras, o como sea, al revés, cualquier tipo de mezcla. ¿Por qué? Porque si no, van a nacer
los intocables, o también se les conoce como Dalits, o impuros, o mestizos, que en este caso parias, son grupos que no van a encontrar la paz eterna. Entonces no pueden mezclarse. Entonces, ¿para qué les meten a la gente esas ideas? Para que la gente tenga miedo y respete su clase social, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Y quién es Buda? ¿Por qué surge el budismo en oposición al sistema hinduista o brahmánico? Porque del sector de los chátrias, que es el sector acá de la clase alta, hay un noble que tiene, ¿no?, su poder, dinero y todo, y tiene a su hijo llamado Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama se da cuenta de todo este sistema de mentiras, de toda esta cuestión que han creado, ¿no? Y quiere que las personas se liberen de de toda esta farsa. Hay una leyenda que habla acerca de Siddhartha Gautama, ¿no? Dicen que estuvo debajo de una higuera, una planta de higo, meditando 49 días. Ustedes dirán, profe, what the fuck, ¿qué es eso? ¿Cómo es que meditando? O sea, que se quedó, digamos, para los orientales, o sea, para los hindú, meditar significa poner la mente en blanco, no es pensar. Y poner la mente en blanco es un ejercicio que es bien difícil, en verdad. Y mientras, según ellos, ¿no?, mientras más lo haces, retrocedes a tus orígenes. Entonces encuentras una serie de cosas que antes no veías. Bueno, dice que gracias a su meditación, él recordó muchos aspectos de cuando era joven, adolescente, niño. Entonces se empezó a mirar en retrospectiva y vio su crecimiento, ¿no? Y esa visión en retrospectiva lo ayuda a madurar en su presente. Pero la meditación hindú, dicen que puedes lograr más cosas, ¿no? Y dice Buda, ¿no?, que no solamente recordó cuando era niño, recordó también cuando era un neonato, o sea, cuando recién nació, cuando lactaba el pecho de su madre. Más que eso, recordó cuando era feto. Tú dirás, ¿qué, profe? What the fuck? Recordó cuando era embrión, cuando era cigoto. Tú dirás, no, profe, yo no creo. Recordó, ¿sabes? Más que eso, recordó sus vidas pasadas. Ya con eso te digo todo. Entonces dice que alcanzó el llamado estadio o nivel de la iluminación. Por eso se hace llamar iluminado o Buda. Buda en lengua hindú es iluminado. ¿Y qué es el iluminado? Es el que alcanzó la máxima comprensión de todo. El Buda resume su visión, que es el budismo, en 4 verdades, ¿no? Dice, primera verdad, el mundo es un lugar lleno de sufrimientos. Tú dirás, la true, profe, la true. Claro, el mundo es un lugar lleno de sufrimientos. 2, el sufrimiento nace producto del deseo humano. Mientras tú más desees algo y no lo puedas mientras tanto alcanzar, eso te generará sufrimiento. Ejemplo, quiero ingresar a la universidad. Es un sufrir, sufrir y sufrir. Decía Chacalón, sufre. ¿O no? ¿Quién decía, Chacalón o Tongo? Ya. Sufre, peruano, sufre. Ahora, 3, ¿qué dice Buda? Hay que abandonar todo deseo. Profe, no. Piensa en esos deseos más perversos. Piensa cuál es ese deseo metido ahí en esa circunvolución del cerebro que no te deja tranquila, tranquilo, que ni te deja ni respirar. ¿Ya? Abandónalo. No puedo, profe, es mi vicio. Abandónalo. Y si lo abandonas, tienes que llevar ahora una vida asceta. Profe, ¿qué cosa es asceta? Es una vida sin deseo. Entonces, profe, me vuelvo un hippie. Peace and love. Pásame la marimba, profe. No, no, no. Sin nada de eso, cuidado. Entonces, no desees nada y entrarás a ese nivel, entras en un equilibrio con el universo. Te vuelves un Buda y alcanzas lo que se conoce la comprensión de todo, que es el nirvana. Ojo, sin drogas, ¿ah? Ya, ahora, eso surge, ¿dónde? En el periodo brahmánico. Ahora quiero que vean lo siguiente, por favor. El Imperio Maurya es cuando hay 2 guerreros que logran destacar. Uno es Chandragupta Maurya, que logra la primera unificación en el norte de la India. Y el otro es Ashoka. Claro, se escribe con S, ¿no? Pero se pronuncia como She. Ashoka logra la máxima expansión imperial
y el budismo para ese momento se volvió oficial, ya no el hinduismo. Bueno, las constantes invasiones y problemas internos provocaron su desintegración. Entonces, Ashoka es como Tutmosis III para Egipto o Asurbanipal para Mesopotamia. O sea, se logró la máxima expansión. Quinto periodo, Imperio Gupta o Edad de Oro, se produce una nueva unificación. Es la etapa de prosperidad económica y estabilidad política y cayeron ante la irrupción de los hunos, que son un conjunto de tribus que se encuentran allá en Asia. Listo. Me voy con las preguntas. A ver, hasta ahí alguna duda, consulta, chicas, chicos. Consultas, dudas, preguntas por ahí. Hemos visto los periodos de la India. Estamos analizando algunos periodos, los más importantes en sí, ¿ya? Profesor, ¿a qué dijo que se opone el budismo? Al hinduismo. ¿Y qué era el hinduismo? Esa idea de que Brahma es de donde nacieron las clases sociales, o sea, las castas, y no debemos ver una sociedad así restringida. Entonces, si tú eres González o tú eres Maldini y te enamoras de un González, normal, pues enamórate y ya está. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Buda quiere que las personas sean libres. Buda, eh, vamos a decir, el budismo se vuelve una religión, pero sin Dios. Es una religión no teísta. Entonces, así a ojos cerrados, cualquiera que le den a elegir entre hinduismo y budismo, se va por el budismo, pues. Si ejempleas tu razonamiento. El hinduismo es toda esa basofia en donde te dicen que hay estamentos y que tú no te puedes enamorar del de arriba y que el de arriba con el de abajo y que toda una basofia, ¿no? Entonces Buda renuncia a su riqueza porque él es kshatriya, él es noble, o sea, renuncia a todo, renuncia, o sea, todo por quererle dar, ¿no?, a las personas otra visión de la vida, ¿ya? Ok, vámonos con la pregunta número 4. A ver. Pregunta 4. La historia de la India antigua se caracteriza por la diversidad de pueblos y lenguas, asentados en un territorio amplio y fértil que dio origen a una importante civilización. En relación con los hechos históricos ocurridos, indique el valor de verdad o falsedad según corresponda. A ver, Chandragupta Maurya realizó la primera unificación en la región norte de la India. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pues muy bien, verdadero. En el cuarto periodo habíamos dicho que teníamos a Chandragupta, que logró el norte, la conquista, y luego a Ashoka, que logró el control de todo. Tenemos entonces la A, tenemos la B, que empiezan con verdaderas, tenemos la D. Bien, vamos bien. Siddhartha Gautama fundó el hinduismo o brahmanismo basado en la vida asceta. ¿Verdadero o falso? ¿Quién es Siddhartha Gautama? Luego cambió de nombre después de meditar 49 días bajo una higuera. Alcanzó el estado de iluminación y, ¿cómo se dice iluminado en la India? Buda. Buda, muy bien. Entonces, ¿el que fundó el hinduismo o el budismo? El budismo. Entonces, ¿la 2 es verdadera o falsa? Falsa. Falsa. Muy bien. Maylin ha estado conectada aquí. Maylin y Sofía. Muy bien, chicas. Perfecto. Falso. Ya está. Ya estoy casi literalmente llegando a mi clave porque ya sé que la primera es verdadera, la segunda es falsa. 3. Los indoeuropeos invadieron la península del Indostán introduciendo el hierro. Dijimos que los indoeuropeos o los arios llegaron en el periodo védico
y lograron quedarse ahí, verdadero. Y Ashoka logró la máxima expansión imperial imponiendo la religión brahmánica. ¿Qué religión se hizo oficial durante la época de Ashoka? Dijimos, Budismo. Budismo. el Budismo. budismo, claro. Entonces la clave sería beso. ¿La vieron? ¿La vieron entonces? Ahí quedó claro. Perfecto, vámonos con la última pregunta, chicas, chicos. La clave entonces de las 4 besitos. Quedó bastante clarita la pregunta. ¿Ya? Listo. Chicos, me voy a ir con la última pregunta ahora sí. Y la última pregunta, vamos a analizar a China. Ta, 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 tan, 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 tan. El chinito, ¿a quién le? A ver. Agua, uy, uy, guau. Ya. Primero, otra vez, China. Tengo mis ríos, Hoanho, Yangtze-Kiang, el río amarillo y el río azul. Estoy en el lejano oriente. ¿Y cómo empieza esta historia? Con el control de la dinastía Xia. Se cree que este periodo no existió. Lo único que se cree, se tiene registro es de algunas fuentes escritas, pero que no se puede demostrar de manera arqueológica. Está la etapa legendaria, por eso le llaman, ¿no? La etapa de leyenda, ¿no? Pero se ha considerado como tal. Y destaca este gobernante, Yu. Profe, Yu, el asesino de Netflix. No, 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 no. Esa serie Yu, que de paso viene la última temporada, va a estar buenaza. No, no, él es Yu, él es un gran guerrero y además gobernante que se le llama el Grande, ¿no? ¿Por qué? Dicen que fue el primero en hacer una canalización. ¿Qué es eso? Un canal. Tú dirás, ay, profe, pero ¿quién no puede hacer un canal? Sí, pero el problema es que tenía que desviar las aguas del río Azul para llevarlas a su pueblo y para desviarla tenía que mover un cerro. Ahora sí te das cuenta porque es Yu el Grande, ¿no? ¿Y cómo movió ese cerro? Los chinos inventaron la pólvora y la pólvora no la usaban para hacer armas, la usaban para hacer fuegos artificiales. Y él usó la pólvora a manera de dinamita para literalmente volarse ese cerro. Imagínate, ¿no? Es una mentalidad de ganador. Y así desarrolla, pues, está el desarrollo agrícola con un sistema de tipo esclavista, ¿ah? Desde esta época, ¿ok? Bien. Chicos, chicas, luego viene la dinastía Shang. Entonces, ya, chía. Ah, profe, la chía, como lo que dan los naturistas, esa chía que la meten al jugo, ya está, chía. Me acuerdo de Yu el Grande, logró hacer una canalización, desarrollo agrícola con esclavismo, ya está. Ahora me acuerdo de la autora Shang. Ahí está, dinastía Shang. Dinastía Shang. Esta es una monarquía hereditaria, divina y expansiva. En esta época se conoce solo el bronce, por eso ahí está la metalurgia del bronce. Se inventó la escritura, se han encontrado muchos huesos donde supuestamente hay oráculos, pero tienen escritura, y se empezaron a hacer un montón de ciudades. Es la revolución urbana. ¿Por qué? Porque estamos en la época de la edad del bronce. Perfecto. Luego toma control la famosa dinastía Zhou. Los Zhou toman el mando entre los años que ven ustedes aquí, pero destaca que muchas familias se empiezan a pelear por el poder. Por eso se le conoce como el periodo de los reinos combatientes. Entre todos los reinos que empezaron a pelearse, Wei, Rao, Qin, Qi, Ni, todos ellos empiezan a pelearse, va a terminar ganando el reino Qin, pero mientras eso se da, se está desarrollando la metalurgia ahora del hierro. Los chinos conocen en la época Zhou el hierro, no por una invasión, por ellos mismos, ¿ya? En esta época surgen dos visiones religiosas, la del confucianismo, de Confucé, acá está, nace el confucianismo, es un sistema filosófico y religioso basado en las ideas de Confucé o Confucio, donde propone realizar una reforma social a través de la educación, pero de tipo moralista, respetuosa de las costumbres
y de la autoridad del Estado al cual se debe de servir. Mira cuál es su objetivo. Esta es una religión que respalda a las clases altas. Por eso surge otra en contra de esta que se llama el taoísmo. Su creador, Lao Tse. Acá está el Yin Yang, ¿no? El famoso Yin Yang. Es un sistema filosófico y religioso sustentado en las ideas de Lao Tse que busca la comprensión del principio supremo de todas las cosas, al que denominó el Tao. Lleva una vida, en este caso, retirada de meditación para alcanzar la unión con el Tao. Ahora, el taoísmo es como lo que fue en India el budismo, ¿no? Se opone a una religión oficial. No te digo que el taoísmo sea igual que el budismo, ¿eh? Te estoy diciendo que análogamente se opone, así como el budismo se opone al hinduismo, el taoísmo se opone al confucianismo. ¿Bacán? ¿Dónde se dio eso? En el periodo Zhou. Listo. Luego, después de la guerra de los reinos, ganó Qin, y acá destaca el emperador máximo, Qin Shi Huangdi, que fue el primer emperador de China, unificando el territorio. Él unificó el territorio. Él logró la máxima unificación y va a iniciar la construcción de la Gran Muralla China, y va a imponer pues una moneda y la escritura y el idioma oficial. Entonces, Shi Huangdi es como Ashoka, logra la máxima unificación, ¿no? Y vean, finalmente viene la dinastía Han. Destaca en este caso el rey Wu, que extendió el comercio por la ruta de la seda y oficializó el confucianismo. Listo. Acá se oficializó el confucianismo. Terminó ganando esa religión de parte del Estado. ¿Ya? Muy bien. Ahora me voy directamente con mis preguntas, a ver si ya manejo mis periodos de China y en función a ello puedo desarrollar mi preguntita, ¿ya? A ver, vamos con la pregunta número 5. Pregunta 5. Listo. Dice, durante la dinastía Zhou, 1100 al 221 a.C., la precaria unidad alcanzada se fue perdiendo, produciéndose la lucha entre varios estados locales, ¿no? Los reinos combatientes, ¿no? China antigua fue afectada por numerosas guerras civiles que dividieron el territorio en la llamada época de los reinos combatientes. Ya está. Con respecto a este periodo, indique verdadero o falso. 1. Surgieron las principales corrientes filosóficas, el taoísmo y confucianismo. Dímelo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Perfecto. 2. ¿El emperador Wu extendió el comercio a través de la ruta de la seda? Falso. Falso. Eso fue en el periodo Han, quinto periodo. Muy bien. 3. ¿Se produjo la metalurgia del bronce agudizándose las guerras civiles? El bronce. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Eso está en el segundo periodo, en el periodo Shang. Recuerda que los Zhou lograron trabajar el hierro y no porque invadiera nadie, por ellos mismos. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras civilizaciones, el hierro llegó por invasiones, ¿no? Bien, última, la dinastía Qin se impuso finalmente, logrando la unificación de China. ¿Quién logra ganar? El verdadero. El que logra ganar, ¿quién es? Los Qin, ¿sí o no? Y luego ya nace otro periodo. Pero el que pone punto final al periodo Zhou son los Qin. Ellos ganan y toman el poder ya después. Entonces, verdadero. La clave sería avión. ¿Está bien? Listo. Entonces, tácticas para poder aprender mi tema de esta semana. Tácticas, ¿ah? 1. Ahora les voy a compartir esta diapositiva para que la puedan ver con claridad. A ver, 1. ¿Dónde está? Un rato, chicas, chicos. Ya, acá está, acá está, acá está, acá está. Ya, ya. 1, a ver. Tácticas para yo comprender mi tema de esta semana y así no hacerme problemas y estar preparado para mi examen. 1. Manejo mi ubicación. ¿Ya? A ver, voy a retroceder aquí, estoy compartiendo esto. Ya. En cada, vamos a decir,
cultura o civilización, hay ubicación. Acuérdate por favor bien de eso. Y mi ubicación comprende continente, país actual, los ríos. Perfecto. ¿Ok? Aquí sobre todo, mira, te vamos a dar un cuadrito aparte donde están las características de todas estas civilizaciones juntas. ¿Ya? Pero aparte de eso, yo te estoy dando mi enfoque para que tú aprendas de una manera más práctica. ¿Ya? Ya. Ahora, luego, ¿qué aprendo? ¿Qué aprendo? Mis periodos. Tengo mis periodos. En Egipto son 5 periodos. En Mesopotamia, 4. En India, 5. Y en China, 5. Ya está, mis periodos. Acá, ya, ya. Tengo mis periodos, ya. Dentro de los periodos hay características, acuérdate. Debo de saber mis datitos por cada periodo. Acuérdate de eso, ¿ya? Sobre todo personajes. Asurbanipal en el Imperio Asirio, o de repente Tutmosis III en el Imperio Nuevo de Egipto, ¿ya? Acuérdate mis personajes con mis datitos por cada periodo. Pero sobre todo, para que aumente mi análisis, debo de saber en qué momento cada civilización pasó de la edad del bronce a la edad del hierro. A Egipto pasó del tercer periodo, que es el Imperio Medio, cuando los hicsos llegaron, en el Imperio Nuevo ya arranca el hierro. En el caso de los mesopotamios, del Imperio Babilónico, primer Imperio Babilónico, fueron invadidos por los hititas y casitas. En el Imperio Asirio ya entran en la edad del hierro. En India, en el segundo periodo nomás entraron los arios, trajeron el hierro. Y en China, dinastía Zhou, tercer periodo, entraron al hierro. Eso me va a ayudar a tener un mejor análisis para alguna pregunta que se pueda venir. Ya, y tercera cosa que debes de saber para que no se te genere problemas con esto. Mis aportes culturales. Mis aportes culturales. Ejemplo, ¿qué debo de dominar de Egipto? ¿Qué debo de dominar de Egipto? Mira, por ejemplo, tenemos su religión, su sistema de escritura, sus tumbas, ¿no? Ahí está. ¿Qué debo de dominar, por ejemplo, de Mesopotamia? En sus matemáticas lograron la circunferencia en 360 grados, la numeración sexagesimal. En astronomía tuvieron su predicción de eclipses, calendario lunar. Bueno, Egipto tuvo su calendario solar, ¿no? Entonces ya yo domino eso, la escritura mesopotámica, ¿no? Cuneiforme, los creadores del zodiaco, crearon el ladrillo para hacer sigurat, su torno alfarero para coser el ladrillo, su arado, su rueda. Tengo mis aportes culturales. ¿Qué aportes culturales tuvo India? India, aportes culturales. Tengo mis aportes culturales. Por acá está al principio, al principio. Ahí está, mira. ¿Ya? La creación del cero posicional, el ajedrez, tengo el yoga, el sánscrito que llega, acuérdate, con los indoeuropeos. Mira las estupas, que son esas famosas construcciones para Buda. Ahí está, pues. Y ya domino mi religión, todo eso. Aportes culturales. Y en el caso de China, aportes culturales. También. Acá está, papel, brújula, sericultura, porcelana, imprenta silográfica. Y eso. Chicos, con eso, más que suficiente. Acá hay un cuadrito encima que le vamos a proporcionar con eso, como para que ustedes tengan bien resumidito. En las clases presenciales, yo igual les hago un cuadrito bien chévere en la pizarra, pero acá también se lo estamos proporcionando ahora de manera así, en un cuadrito bien chévere también aquí, como para que ustedes puedan empezar a dominar eso y no tengan ningún problema. Chicas y chicos, ha sido todo por esta clase. Profesor, ¿le puedo hacer Señorita, una pregunta? adelante, por favor. Si me dice un enunciado sobre si la sociedad india fue jerarquizada con fuerte vínculo patriarcal, ¿sería correcto? Es correcto. Hay jerarquías y ya no era una época donde la mujer tenía un control, sino el varón. Entonces, sí, es correcto. Y con la cultura china, podría ser también. Ta- Sí, también. Es jerarquizada porque hay clases sociales y también es, vamos a decir, patriarcal desde el aspecto que el varón es el que tiene protagonismo. Ok, sí, está bien. Gracias, profe. Muy bien, Ronald. Entonces, para cualquier consulta, cualquier duda, igual, siempre estoy subiendo algunos aspectos así de alcances académicos en mi canal Alfo History, está en YouTube, lo pueden chequear, ¿ya? Y pueden visualizar cualquier tipo de información que ustedes pues necesiten sobre algunos datos adicionales y temas ahí por ahí también. Ya, chicos, de mi parte, pues ha sido todo por el día de hoy, solo que me estaba olvidando de tomar el screenshot. Ahí está, listo, de la semana actual.
Chicos, chicas, muchísimas gracias. Entonces, un fuerte abrazo para todos ustedes. Nos vemos el día lunes, acá también a las 6 de la tarde para las consultas de la otra semana. Cuídense mucho. Muchas Muchas gracias. gracias, Hasta la profesor. próxima. Gracias, Gracias, Xiomara. profesor. Gracias, Valeria. Gracias, Cuídate hasta también. luego. Sofía, la felicito, ¿ah? A todos los chicos. Han estado muy bien hoy día, muy atentos. ¿Ah? Muchas gracias, Ronald, por tus preguntas también. Maylin ha estado muy atenta. Todos ustedes, ¿ah? Los felicito. Un abrazo grande. Chao, chao.